confesionales a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces en todos los países se financian las iglesias, prácticamente todos. De una manera en unos sitios más, en otros sitios menos se financian las iglesias. En España lo que pasa es que, como en todas las cuestiones, pues mantenemos una financiación excesivamente elevada y para una sola confesión religiosa, cuando pues ahora ya hay una gran cantidad de confesiones religiosas más importantes y menos importantes. Mientras que la Iglesia Católica Española recibe, según los datos de Europa Laica, alrededor de 10.000 millones de euros al año, que no es cosa poca, 10.000 millones de euros al año para distintas cuestiones que ahora trataremos de explicar. El resto de confesiones religiosas, las de notorio arraigo que ellos llaman, que son la musulmana, la evangélica, las 4 que de notorio arraigo, están recibiendo a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia ayudas que el año pasado no deben de superar los 5 millones de euros. Las cifras son... Y además la Iglesia Católica entra a formar parte del documento de la creación de la renta, del IRPF, en donde hay una casilla específicamente para ella. Es la única entidad privada que aparece en ese documento. No aparecen los sindicatos, no aparece absolutamente la Iglesia Católica. Entonces, cuando un ciudadano quiere aportar su pequeño grano de arena a la Iglesia Católica y también a otras organizaciones, pues solamente puede hacerlo a la Iglesia Católica. No puede hacerlo a otras confesiones religiosas ni a otras entidades de interés social. Porque tú pones el ASPA en de fines sociales y el Estado reparte a quien quiere y cuando quiere, ¿no? Reparte a Cáritas, a Manos Unidas, a Ecologistas en Acción, pero reparte como le apetece, ¿no? Si tú no puedes poner una diciendo yo quiero que el dinero vaya a Ecologistas en Acción, o quiero que el dinero vaya a no sé qué. Pero claro, es una enorme discriminación que vulnera el 14 de la Constitución clarísimamente. Entonces, pero el problema no está solo en la cuestión del IRPF, que recaudó el año pasado 250 millones de euros la Iglesia Católica, sino el tema está en la cantidad de dinero que recibe la Iglesia Católica por otros múltiples circunstancias y motivos, ¿no? Lo recibe a través de exenciones de impuestos que la propia Iglesia Católica tiene con el Estado, fundamentalmente en el ámbito local, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles y el de obras, por ejemplo. En el impuesto de bienes inmuebles hay 3 municipios que tienen el 70% del suelo es de la Iglesia Católica, que es Toledo, Ávila, y no recuerdo cuál es la otra, Toledo, Ávila y no recuerdo cuál es la otra, y no pagan impuestos. Luego, por ahí pueden estar recibiendo, esa exención de impuestos puede ser unos 1.000 millones de euros aproximadamente. Luego recibe dinero para el mantenimiento de su obra artística, de la obra que es propiedad de la Iglesia Católica, no la que mantiene con el Estado, sino la de su propiedad. Y por eso recibe una cantidad importantísima de dinero, que también puede estar rozando 1.000 y pico millones de euros. En el documento que les hemos dado, ahí vienen los estudios que hemos realizado. Luego, para el tema de la enseñanza de ideario católico, recibe cerca de los 4.000 millones de euros. Escuelas en las que solamente el proyecto educativo es católico y además no se puede dar otro tipo de religión o no religión. Nosotros todos sabemos que van a esa escuela van religión católica, aparte del proyecto educativo católico. Más los 30.000 personas que imparten religión en las escuelas de titularidad pública y privada, que es un montante de dinero bastante importante, cerca de los 700 millones de euros aproximadamente al año. Los convenios con hospitales católicos y otras entidades privadas de la propia Iglesia, eso va a través de las fundaciones. Luego también hay una parte importante de los funcionarios, que son la única religión que tiene funcionarios, por ejemplo, los capellanes de cárceles, los capellanes del ejército, los capellanes de los hospitales, que por eso alrededor pueden ser 25 millones de euros lo que se lleva con seguridad social. Bueno, las partidas son notoriamente importantes, lo que da pues, una cifra aproximadamente de esa entidad, más el dinero que reciben por lo que ellos denominan obra social, que están lanzando hoy la campaña a los medios de comunicación del ahorro que suponen las organizaciones sociales de la Iglesia al Estado. Que Fernando se ríe, con razón se ríe, claro, porque el ahorro hay que echarle narices. Y por esa obra social reciben, no solamente a través del IRPF, sino partidas directas.
entidades como Cáritas, entidades de todo tipo, utilizadas para pues ayudar a personas, pero también para hacer proselitismo religioso. Y forma parte de una dejación total y absoluta que el Estado hace de situaciones que ellos tenían que controlar. La asistencia social corresponde al Estado y para eso pagamos impuestos, no corresponde hacerlo a una confesión religiosa, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí está la cuestión. Es lo único que por lo que la gente pues tiene una cierta debilidad ante la obra social de la Iglesia Católica, ¿no? Pero nosotros evidentemente negamos la mayor y entendemos que esa obra social tenía que ser dada por los ayuntamientos, comunidades autónomas, etc. No tiene sentido que una iglesita de Madrid, del centro de Madrid, le dé el Ayuntamiento de Madrid X miles de euros al año para que repartan 2 calditos y 2 mantas, cuando eso perfectamente se puede hacer del ámbito del propio Ayuntamiento de Madrid. No tiene ningún sentido, ¿no? Y claro, si hablamos ya de voluntariado que trabaja para la Iglesia Católica, pues también tiene otros parámetros que analizar sobre el tema del voluntariado. La cuestión es que la Iglesia Católica está privilegiada totalmente en el tema de la financiación por todas esas vías, y las demás confesiones religiosas reciben una cantidad muy miserable, a pesar de que ya va siendo un número importante de personas las que forman parte de esas comunidades religiosas. Desde el ámbito de Europa laica, lo que proponemos a la sociedad española y al Estado es la no financiación de la Iglesia Católica ni de otras confesiones religiosas, sino que deben ser las propias entidades religiosas las que se autofinancian. Eso a lo mejor nos llevaría al debate y al discurso de si todas las entidades religiosas pues se han de autofinanciar o no se han de autofinanciar. Pues es un debate que habría que abrir. O que sea una financiación realmente clara, ¿no? una financiación compleja, ¿no? Como la que hay ahora mismo en el Estado español, que nadie quiere abrir. Comentado esto, decir que quizá hay un equívoco cuando se piensa que la Iglesia Católica, el dinero que recibe del Estado, como consecuencia de los seguidores que tiene. No es cierto. La Iglesia Católica recibe un dinero al margen de los seguidores que tienen, porque la Iglesia Católica no presenta en ningún sitio, en ningún caso, los afiliados que tienen. No sabemos cuántos afiliados tienen, no sabemos cuántos fieles tienen de número, porque no tienen datos, no tienen estadística, y por lo tanto solamente nos podemos fiar de las cuestiones sociológicas. Y si nos fiamos de las cuestiones sociológicas, es claro que hoy en día, sociológicamente hablando, la Iglesia Católica tiene muy poquitos seguidores. El IRPF lo marca en un 21% de los contribuyentes. Por lo tanto, estamos hablando de un número de personas que no superan los 8 millones de personas. La propia Iglesia Católica habla de 5 millones de personas que van a misa, de 47 millones de habitantes. El número de bautismos está ya en la mitad de los niños que nacen, aproximadamente. Las comuniones han bajado a menos de la mitad de los niños de la edad en que están en tomar la comunión. Las bodas civiles han superado ya las bodas religiosas. Y el otro día apareció una encuesta en todos los medios de comunicación que dio el INJUVE, muy semejante a la que está proporcionando la Fundación Santa María, que es de la Iglesia Católica, en la que tan solo 1 de cada 10 jóvenes entre 16 y 30 años se considera que forma parte de una organización religiosa. 1 de cada 10. Y que 9 jóvenes de cada 10 no forman parte de ninguna entidad religiosa, incluida la católica. Eso hace que la secularización del Estado de la sociedad española es muy alta, es altísima, y no está en concordancia con el apoyo que en este caso la Iglesia Católica recibe a nivel de financiación por parte del gobierno central, de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos locales. Hay unas cantidades que no son ninguna tontería, que son las que dedican los ayuntamientos a financiar actos religiosos. Nosotros calculamos que puede ser que los habitantes de cualquier municipio estén financiando entre 2 y 10 euros al año actividades religiosas de la Iglesia Católica. En romerías, procesiones, actos mayos, un montón de cosas que los ayuntamientos financian y que al final lo financiamos todos, ¿no? El Ayuntamiento de Albacete al cabo del año se gasta en personal para poner estaribeles, en fuerzas del público para no sé qué, en dinero para montar carteles, se gasta 10, 12, 15 millones de euros, lo que se gaste, pues eso es evidente que es un dinero que pagamos todos, no lo pagan solamente los fieles de esa iglesia. Eso al cabo del año muchísimo dinero, contado los 8.000 ayuntamientos que hay. Y ya no digamos actos que tienen que ver con fastos especiales, como la visita de Ratzinger a Madrid, lo aproximado, lo que hizo.
Los gastos de Racing Gran Madrid, el Estado ha puesto 25 millones de euros, ha movilizado 7 ministerios, cuando es un acto privado. Aunque pongan Semana de la Juventud, es Semana de la Juventud Católica, quítalo de católica porque tienen vergüenza, no tienen vergüenza, quítalo de católica. Pues en Semana de la Juventud, lo de católica no lo ponen. Entidades privadas ponen otros 25 millones, Corte Inglés, Grupo Prisa, Banco Santander, BBV, pone otros 25 millones porque eso les proporciona exención de impuestos. Botín no lo pone graciosamente, sino porque de ese dinero le eliminan impuestos y al final gana dinero Botín. Y el Ayuntamiento de Madrid, suponemos que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid van a poner 30 millones de euros encima de la mesa para más el costo de utilización de escuelas, polideportivos, espacios abiertos, etcétera, etcétera. Puede rondar los 70-80 millones de euros la visita de Racing a Madrid y jóvenes de todo el mundo que vienen, a los que por primera vez en la historia de España conocida se les va a regalar el visado. El visado vale un poco de dinero, pero ningún ciudadano ha podido conseguir el visado a España gratuito y están alarmados, en las embajadas de España están alarmados, porque para este evento tienen exención del visado, ¿no? ¿Quién está proporcionando ventajas económicas, políticas a la Iglesia Católica? Evidentemente los que gobiernan. Los que gobiernan están ahí, más claro que el agua, ¿no? Esa es una responsabilidad política, no es una responsabilidad de la ciudadanía, es una responsabilidad absolutamente política. Y a partir de ahí, pues, lo que ocurre pues, realmente es lamentable. Con el tema del IRPF, que ya con eso voy a terminar, Europa Laica puso en marcha la campaña hace 4 años, porque entendíamos que había que alertar a la opinión pública de la irregularidad jurídica que suponía esta situación. Primero porque aparece en un documento público una entidad privada, como la Iglesia Católica. En segundo lugar porque no lo pagan solo los que ponen la cruz, sino lo pagamos todos. En tercer lugar porque se ha pasado de una cantidad que se le daba del 0,52 a 0,7 y no se ha llegado al acuerdo que se firmó con el Gobierno de España en 1979 de autofinanciación de la Iglesia Católica. Cuarto, porque va directamente a la financiación del clero y del culto y de la financiación de la conferencia episcopal y de sus diócesis, no va para otro tipo de actividades. Y porque entendemos que es un impuesto que en todo caso deben de pagar los que ponen la cruz, los fieles, como pasa en algunos países con los que no estamos conformes, pero pagan un poco más. Claro, nosotros el primer año hicimos solamente para la Iglesia Católica, pero el siguiente año ya deducimos que también había que extenderlo a los fines sociales. ¿Por qué? Pues porque a través de los fines sociales también se financian una cantidad de entidades de la Iglesia Católica muy importante, el año pasado cerca del 40%, pero además porque entendemos que los fines sociales, si es que realmente el Estado los tiene que financiar, y son fines sociales realmente importantes, no deben de estar al albur de quien pone la cruz o no lo pone. Imaginaos que un año nadie pone la cruz. Creemos que debe ser una partida de los presupuestos generales del Estado aprobada en el Parlamento, y entonces el dinero que reciban las organizaciones sociales para labores sociales debe de ir directamente del Parlamento de España y de los parlamentos territoriales o regionales, ¿no? Entonces entendemos que esas dos cruces, esas dos casillas hay que eliminarlas. Ya el año pasado el 21% puso a la Iglesia Católica, cerca del 40% puso a las dos, Iglesia Católica y fines sociales, con lo que la Iglesia Católica recaudó el 31-32%, y no pusieron a ninguna casilla cerca del 33% de los contribuyentes. Hablamos de los contribuyentes, no hablamos de la población española, hablamos de los contribuyentes. Bueno, pues la campaña está ahí, nos sirve a nosotros para denunciar una situación irregular desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista de financiación, porque no todos somos iguales ante la ley en ese sentido. Yo no tengo por qué financiar de los impuestos que paga el Estado a la Iglesia Católica a otras confesiones religiosas, si es que yo no participo en ninguna de ellas, y si participo pues ya daré mis donaciones o dádivas donde las quiera dar. Y bueno, pues un poco eso ya pues lo hemos ido a la tertulia como queráis. Siendo una cosa tan abiertamente inconstitucional, ¿en algún momento se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en algún aspecto relativo a esto? Pues el problema que hay en España es que el Tribunal Constitucional en este terreno es confesional, católico, con lo que cualquier cosa que llegue al Tribunal Constitucional... ¿Dices por la composición de sus miembros? Sí, sí.
todos los casos que llegan al Constitucional relacionados con la Iglesia Católica se pierden. Pero no solamente el Constitucional español, el de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Por qué? Pues porque hay una deriva, creo que al principio lo comenté, durante siglos Europa los estados han sido confesionales o multiconfesionales. Entonces todavía queda una rémora, sin darse cuenta los estados de que la sociedad ha entrado en un nuevo siglo, que desde la época de la Ilustración se va ganando terreno y cada día más ciudadanos y ciudadanas están por organizarse en comunidades religiosas. Es decir, tienen su espiritualidad, tienen sus creencias o no creencias, cada uno, sus convicciones son propias de cada uno, pero cada vez más la ciudadanía opta por no organizarse en comunidades religiosas, sobre todo los más jóvenes. ¿Qué pasa a nivel del Tribunal Europeo? Pues que los estados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos depende del Consejo de Europa, órgano por cierto caduco ya, y los Consejos de Europa dice que la relación de cada estado con sus confesiones religiosas es propia de cada estado. Y entonces cualquier cosa que llegue al Tribunal de Estrasburgo a veces dan la razón a la ciudadanía que da, pero la mayor parte de las veces pues da la razón a los estados en sus relaciones con sus iglesias respectivas. Y tenemos el tema del Colegio de Italia, que primero dio la razón a la ciudadana y luego la quitó por presión de los propios miembros del Consejo de Europa, entre ellos España. Las relaciones, todos los documentos que tenemos es que los estados de Europa quieren mantener sus relaciones con sus religiones respectivas independientes de las organizaciones europeas. Y de hecho la Constitución Europea que se aprobó en Lisboa y que un artículo que fue uno de los por los que en Francia se votó en contra, es porque precisamente se resguardaban los estados de la Unión Europea las relaciones con sus propias confesiones religiosas. Y en ese terreno no podía entrar la Unión Europea. Y de hecho en este momento no puede entrar. Y se ha creado una comisión oficiosa para hacer un seguimiento de la laicidad de las instituciones de los países europeos, que están en la Unión Europea, y el propio gobierno de Europa, la comisión, no le da el placer, no acepta esa comisión como oficial, sino es una comisión oficiosa donde nos reunimos a veces, organizaciones sociales europeas, pero lo que ahí sale no sirve para nada, sale simplemente para hablar y poner en común ideas, pero no para que tome medidas la comisión, ¿no? Porque los gobiernos no quieren que se entre en la relación que tiene el gobierno con las propias comunidades religiosas de cada estado. Ni siquiera la figura del defensor del pueblo ha tomado algún tipo de... En España, sí. El defensor del pueblo español, que es católico, ejerce, a pesar de que venía del Partido Comunista, era la que está ahora de sustituta, todavía no ha tenido ningún caso que resolver. De todas maneras, por su procedencia política y personal, difícilmente tomaría cartas a favor de la neutralidad del Estado ante el hecho religioso. De hecho, nosotros a nuestras organizaciones laicistas les recomendamos que tengan mucho cuidado a la hora de llevar a los tribunales cuestiones relacionadas con la religión, porque posiblemente la van a perder casi todas. Posiblemente la van a perder casi todas. ¿Os habéis planteado desde la organización en algún momento una iniciativa legislativa popular para intentar derogar los acuerdos dado que parece ser que la transición no ha llegado al ámbito de la justicia por la procedencia de la mayor parte de los jueces que están en el Supremo y en el Constitucional, pues a lo mejor habría que plantearse esa iniciativa legislativa popular para intentar derogar un acuerdo que va en contra en muchos de sus artículos con la Constitución Española del 78. ¿Eso en algún momento lo habéis planteado, sí, esa posibilidad? Sí, sí, lo hemos planteado esa posibilidad, igual que eso lo han planteado otras organizaciones sociales sobre otras cuestiones importantes. Y primer problema, lo normal es que se pierda en el Parlamento, dada la Constitución, la configuración del Parlamento. Lo normal es que se pierda. Si en un momento determinado vamos hacia adelante, con el enorme costo económico que ello supone, si lo quieres hacer es posible que las 500.000 firmas se sacaran, posible, pero luego duraría el debate minuto y medio en el Parlamento. ¿Para qué serviría? Serviría para agitar a la opinión pública, pero no para sacar absolutamente nada más. Porque hace justo 10 años, cuando era más favorable el Parlamento a una posibilidad de este tipo, por la composición de diputados que había, un diputado radical italiano vino a España
y mantuvo durante una semana relaciones con distintos diputados del Parlamento, muchos socialistas y tal, a ver si conseguía las 20 firmas de diputados que pudieran llevar al Tribunal Constitucional los acuerdos con la Santa Sede. Consiguió 7 firmas. Claro, lo de la iniciativa legislativa popular nos vendría bien si nos lanzamos hacia adelante y nos damos un apoyo de vías sociales para agitar a la opinión pública, pero no para conseguir que se analizara en el Parlamento. No sé si ha habido alguna en el Parlamento de España que se haya aprobado, no sé si había alguna, no sé si había alguna del tema del transporte, pero la que yo tengo más cercana, que es la de los libros de texto, quiero recordar que se debatió en el Parlamento, estando el PP en el poder, se debatió en el Parlamento durante 3 minutos, se votó, y el trabajo de 6 meses pues se vino abajo en 3 minutos, porque se votó que no. Luego ha habido comunidades autónomas, fundamentalmente las más progresistas, que lo han llevado a cabo, el tema de la creatividad del libro de texto, pero en el Parlamento duró la iniciativa duró. Por eso digo, si alguna vez nos lanzaron, porque vemos que hay fuerza, es porque tenemos 6 meses que podemos hacerlo y porque podemos agitar la opinión pública, pero no porque en el Parlamento se vaya a votar favorablemente, dada la